Buenas tardes, mi nombre es José de Jesús Isla Ramos. Esta es la evidencia de aprendizaje, el proceso de la comunicación, para la asignatura Técnicas de Negociación Unidad 1, Comunicación Efectiva. Mi número de matrícula es ES 1521203146. La comunicación ha sido indispensable para el desarrollo de la sociedad humana, ya que permite la concentración y el traspaso de ideas entre los diferentes individuos. Y puesto que la comunicación es un proceso dinámico, es necesario establecer los elementos que conforman el sistema de la comunicación. Este proceso se puede definir de la siguiente manera: la transferencia de información de un emisor a un receptor, asegurándose de que la información sea comprendida por el receptor. Estos dos conceptos, emisor y receptor, son quizás los más antiguos y los más utilizados en el mundo de la comunicación, pues son los dos elementos fundamentales para que la comunicación se dé. El emisor es quien transmite un mensaje y el receptor es quien lo recibe. Por ejemplo, un ejemplo es en el caso de una clase académica. El profesor en un momento es el emisor, ya que está explicando, a la vez que los alumnos son los receptores, cuando están escuchando lo que el profesor explica. Ahora bien, cuando los alumnos preguntan o intervienen, se convierten en emisores, mientras el profesor se convierte en receptor. Para comprender un poco más el pensamiento filosófico de los grandes pensadores, debemos comprender algunos elementos que las diversas teorías existentes al día de hoy nos tratan de explicar el proceso de la comunicación efectiva. La palabra praxis es una filosofía con base a la aclaración de las injusticias que padece la clase social. Esta filosofía plantea que hay que revolucionar las estructuras con las que se somete a la humanidad. Otro elemento dentro de las teorías de comunicación es la palabra de paradigma, que se denomina como el ejemplo a seguir, aunque en el ámbito filosófico se refiere a una teoría o el conjunto de estas que ayudarán a resolver dicho problema. Existen diversas teorías respecto al estudio realizado cómo la sociedad responde a diversos estímulos. Una teoría que está diseñada para explicar la comunicación frente a las masas es la llamada teoría de los modelos lineales, propuesta por el profesor Harold D. Lansdale en el año de 1948. Esta teoría tenía como principio lograr la persuasión por medio de las siguientes preguntas. ¿Quién dice qué? ¿A través de qué medio? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Preguntas que se prestaba especial atención a la superficie de los discursos, es decir, a lo que la información podía llegar en un primer momento. La interpretación de los elementos del modelo de Lansdale es: ¿quién? ¿Quién? Es el emisor, es decir, el origen, la fuente de toda la comunicación. Lansdale incluyó en esta denominación todas las categorías de emisores. Dice que se trata aquí del mensaje. Lansdale se detiene principalmente en el análisis de la información contenida en el mensaje en términos estadísticos, esto es, procediendo a una clasificación sistematizada y cuantitativa de los datos informativos del mensaje. ¿Por cuál canal? Se trata de los medios usados para transmitir el mensaje. Lansdale introdujo la noción de análisis de medios, es decir, la investigación de los mejores canales capaces de transmitir el mensaje al o a los receptores. ¿A quién? En relación con el análisis de medios, el análisis de receptor es, para Lansdale, sobre todo cuantitativo. ¿Con qué efecto? Se trata del impacto que Lansdale concibe en forma global, en otros términos, el estímulo contenido en un mensaje dado transmitido por el medio escogido. Sin embargo, para la década de los 80,
A principios de esa década, el sociólogo y filósofo alemán Jürgen Habermas propone un marxismo no ortodoxo. Su obra filosófica trata de recuperar un punto de contacto entre teoría y praxis, frente a la pretendida neutralidad de los saberes positivos y científicos. Según Habermas, no es posible una objetividad ajena a valores e intereses, razón por la cual aquellos saberes resultan reductores, en la medida en que se basan en una razón meramente instrumental. También encontramos el término racionalidad de la acción, donde la mayoría de las corrientes filosóficas a la acción racional no se explica por casualidad mecánica, sino por el contrario, por la aplicación de razones. Las razones de las acciones son, por una parte, sus motivos y por otra, las creencias acerca de los medios disponibles. Habermas también afirma que el espacio comunitario o la vida social responden a un tipo de acción que se define en la integración social. En esta idea reside lo que Habermas define como mundo de la vida, que compone tres aspectos: la cultura, la sociedad y la personalidad, cada uno de los cuales hace referencia a pautas interpretativas o suposiciones sobre cómo la cultura va a influir en la acción, en cómo se van a ir estableciendo las pautas determinadas en las interacciones sociales de los sujetos y finalmente en cómo se va a estructurar un modo de ser de los individuos. Habermas sugiere la necesidad de alcanzar una pragmática universal, es decir, un conocimiento sobre la lingüística, una ciencia en cómo integrar las estructuras o inclusive los subsistemas universales validados en el lenguaje. Para Habermas, la acción comunicativa es la interacción entre dos sujetos que son capaces de comunicarse lingüísticamente y, por lo tanto, pueden efectuar acciones, estableciendo una relación interpersonal, por lo que un acto comunicativo permite concretar relaciones interpersonales, con la posibilidad de alcanzar nuevos entendimientos. Para Habermas, existen ciertos efectos de acción en la comunicación. Estos se presentan cuando una persona expresa algo, o cuando se expresa con el afán de ser comprendido, o cuando se expresa con el afán de lograr un objetivo. Estos efectos los denomina efectos pragmáticos formales, los cuales podremos ver en el siguiente recuadro. Por una parte, podemos ver los tipos de acción, y por otra parte, podemos ver los elementos pragmáticos formales como tales, los cuales son los actos de habla característicos, las funciones del lenguaje, la orientación de la acción, las actitudes básicas, las pretensiones de validez, las relaciones con el mundo. Y estos, dependiendo de los tipos de acción, vamos a encontrar la correlación que tienen uno con otro. Por ejemplo, en una conversación orientada a la acción, podremos ver en el recuadro que sería una conversación orientada a un entendimiento para que la persona o nuestro receptor pueda entender lo que queremos que se haga algo. Por ejemplo, también cuando vemos en tipos de acción una acción regulada por normas con una pretensión de validez según los elementos pragmáticos formales, podemos ver que la acción a la que va a llevar va a ser a una rectitud. También podemos ver en esa misma correlación que, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la acción regulada por normas, cuando lo buscamos en los elementos pragmáticos, relaciones con el mundo, podemos ver cómo va a ser con el mundo social esa rectitud que vamos a encontrar. Por lo tanto, en conclusión, cuando comparamos ambas vertientes filosóficas,
Por una parte, la teoría de la acción comunicativa de Huger, Habermas y el paradigma de Laswell, podemos observar que mientras Laswell propone un modelo participativo que fortalece la identidad y los intereses comunes de las personas, inclusive hay que reconocer, su fórmula matemática significó un avance en conceptos de categorías sociales y diferencias individuales. Sin embargo, Habermas expande las categorías sociales a un universo, tal como a un mundo de la vida, donde vamos a encontrar la convivencia de la cultura, la sociedad y el individualismo de quienes están participando en dicha comunicación. Además de que cada uno de los participantes tiene un propósito dentro de la interacción comunicativa. Muchas gracias por su atención.